¿Qué dirías si una sola empresa, probablemente desconocida para ti, posee activos equivalentes a más del 40% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos? Y junto con solo otras dos, ¿controla casi el 90% de las empresas más poderosas de América? Si piensas que eso es una locura, espera, porque apenas comenzamos. Hay mucho más por descubrir, y esto no es alguna teoría de conspiración salvaje. Nos estamos apegando a los hechos mientras retiramos la cortina sobre las 10 empresas que secretamente controlan el mundo. Número 10. NVIDIA. Algunas de las empresas en nuestra lista están aquí no solo por lo poderosas que son ahora, sino por lo poderosas que se volverán en el futuro. Hasta hace poco, pocos conocían a NVIDIA, salvo por su logotipo en la pantalla de carga de videojuegos. Ahora NVIDIA está en todas las noticias. Entonces, ¿qué hace exactamente NVIDIA? ¿Y por qué todos hablan de ello? Bueno, NVIDIA está apoyando casi en solitario toda la revolución de la IA. Aunque la compañía ha incursionado en varias áreas tecnológicas, es más reconocida por la fabricación de GPUs o unidades de procesamiento gráfico. Las GPUs generan las imágenes en tu computadora. Toman datos digitales y producen datos visuales. La inteligencia artificial necesita grandes centros de datos con computadoras interconectadas y GPUs de alto rendimiento para funcionar con toda su potencia de cálculo. Porque aunque la IA no es realmente inteligente, necesita un montón de computadoras para ejecutar todas las respuestas potenciales que la IA puede darte y ver cuál es la más probable. Y ahí es donde entra NVIDIA. Ha dominado el mercado de las GPUs de alto rendimiento. Hasta ahora, se utilizaban para producir visuales increíbles para un Metal Gear Solid, pero NVIDIA vio el futuro. Hace unos años, se dio cuenta de que las GPUs podían hacer mucho más y comenzó a invertir fuertemente en chips diseñados específicamente para la IA. Se les conocía como GPUs programables, personalizables para realizar numerosos cálculos utilizados en inteligencia artificial. Aunque los expertos del mercado pensaron que esta era una apuesta arriesgada de NVIDIA, resultó estar en lo correcto, y ahora son los únicos en el juego. Fueron las primeras y únicas personas en invertir en estas GPUs antes de que ChatGPT incluso llegara al mercado. De hecho, ChatGPT fue entrenado en 10.000 GPUs de NVIDIA. Como dijo un analista de Wall Street, hay una guerra en curso en la IA, y NVIDIA es el único traficante de armas. Actualmente, gigantes tecnológicos como Google, Meta, Apple, Microsoft y OpenAI dependen de los chips de NVIDIA para sus operaciones. Sus GPUs potencian chatbots, CPUs y hasta tecnología de vehículos autónomos. Aunque algunas gigantes tecnológicas y otras empresas han comenzado a producir chips, Tesla, NVIDIA, todavía está años luz por delante de ti. Actualmente, la compañía posee el 80% del mercado de chips unidad de procesamiento gráfico. Quizás por eso, la capitalización de mercado de la empresa pasó de 364 mil millones en 2023 a 3.65 billones en 2024. En solo un año, NVIDIA se convirtió en la empresa más valiosa del mundo. Mientras tanto, solo hemos decepcionado a Duolingo con nuestro progreso en español. La compañía ahora tiene un valor superior a 3 billones de dólares, siendo la primera empresa de chips en alcanzar ese hito. Pero eso pasa cuando 50 de las 100 mayores empresas tecnológicas estadounidenses deben comprarte sus chips. Aunque es una gran noticia para los accionistas de NVIDIA, significa que todo el mercado de IA ahora depende del cronograma de producción de una sola empresa, lo que ya está causando problemas a los compradores. Supermicrocomputer afirmó que NVIDIA no está produciendo suficientes chips de IA para satisfacer la demanda, resultando en ganancias decepcionantes. Número 9. Saudi Aramco. ¿Has oído hablar de Exxon, BP, Shell, las empresas que te cobran de más en la bomba y ocasionalmente experimentan fugas que matan a poblaciones enteras de peces? Aunque no son las empresas más grandes en la industria petrolera, ese honor le pertenece a Saudi Aramco, una compañía con sede en Arabia Saudita. Han tenido una racha ganadora impresionante en los últimos años debido a una combinación perfecta de factores. Los conflictos mundiales afectaron el suministro y aumentaron los precios del gas, beneficiando a Saudi Aramco. Sus ingresos se dispararon, convirtiéndolos en la empresa más rentable del mundo. Otras empresas también lo hicieron bien. ExxonMobil hizo 56 mil millones en 2022. Aramco vendió petróleo y productos petroquímicos por valor de 592 mil millones de dólares ese mismo año, obteniendo una ganancia de 156 mil millones. Si te preguntas quién es el dueño de Saudi Aramco, que significa Compañía de Petróleo de Arabia Saudita, es una empresa conjunta entre el Reino de Arabia Saudita y, bueno, el Reino de Arabia Saudita.
El gobierno de Arabia Saudita posee el 92% de las acciones, mientras que el 8% restante pertenece al Fondo de Riqueza Soberana de Arabia Saudita, un fondo de inversión pública. ¿Cómo logró Aramco concentrar una gran parte de su riqueza? En parte, mediante las estrategias del príncipe heredero Mohammed bin Salman, o Mohammed bin Salman. Cuando Mohammed bin Salman llegó al poder en 2018, retuvo a casi 400 magnates del petróleo saudí y miembros de su propia familia real en el Ritz-Carlton para una cita interrogatorio. Alegó que todos estaban detenidos por presunta corrupción. Después propuso con cortesía que dejaran de preguntar. Los reales y los magnates, deseando abandonar este interminable interrogatorio, sin mencionar las horrendas acomodaciones del Ritz-Carlton y regresar a sus palacios, finalmente juraron lealtad a Mohammed bin Salman, junto con más de $100.000 millones en dinero. Ningún magnate del petróleo saudí ha aparecido en la lista global de multimillonarios de Forbes desde entonces, a pesar de que eran elementos permanentes antes de eso. Muchas de las ganancias de Aramco se reinvierten de nuevo en el reino. Arabia Saudita está intentando modernizar su imagen ante el mundo exterior y se ha abierto al turismo por primera vez en décadas e invierte en nuevas infraestructuras glamorosas y proyectos de alta tecnología. El más impresionante y semi-inútil de estos proyectos propuestos tiene que ser NEOM. Será una ciudad futurista de 9 millones de personas en la costa del Mar Rojo y construida en una línea de 110 millas de largo y 600 pies de ancho, imaginativamente llamada La Línea. Funcionará con IA y energías renovables, sin autos ni emisiones. La creciente riqueza de Arabia Saudita a través de Aramco le ha dado una gran cantidad de poder político y diplomático para lograr sus objetivos en todo el mundo. Número 8. BlackRock. Cuando la gente piensa en empresas que manejan el mundo, especialmente en los Estados Unidos, piensan en infames conglomerados, quizás enormes bancos o imperios mediáticos. Pero existen empresas más importantes y bien ocultas que mantienen la mayoría de las acciones y, por lo tanto, el control de prácticamente todos esos grandes conglomerados. Los titiriteros de los titiriteros. Se les llama los tres grandes. Los problemas con las tres grandes empresas que dirigen el mundo son similares. Usaremos cada una para explicar un problema principal. Empresas como BlackRock. BlackRock opera como fiduciario, lo que significa que la gente confía en sus empleados para invertir su dinero. Operan principalmente ofreciendo fondos mutuos en los que muchos inversores pueden juntar su dinero para comprar una cartera de bonos, acciones u otras inversiones. Tantas personas han confiado en BlackRock con su dinero que la empresa ahora tiene $11.5 billones en activos. Y si eso te parece una cantidad insana, es porque lo es. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos en 2023 fue de $27.36 billones. Los activos de BlackRock equivalen al 42% de eso. De hecho, los activos de BlackRock son equivalentes a más que el gasto gubernamental total combinado de los 10 países más ricos del mundo. Uno de los principales problemas con una empresa que acumula tanto dinero y poder es que BlackRock tiene una influencia desmedida en las decisiones corporativas en casi todas las principales industrias en los Estados Unidos. El cómo y el por qué te sorprenderán, como pronto aprenderemos. BlackRock también trabaja en el extranjero, no solo con otras empresas, sino también con gobiernos. Por ejemplo, BlackRock fue la primera empresa en tener acceso a los mercados de bonos y acciones de China, y luego se convirtió en la primera firma extranjera en iniciar un negocio de fondos mutuos en China. Los medios elogiaron este nuevo desarrollo en la cooperación financiera entre Estados Unidos y China, mientras que los expertos en finanzas se preguntaban qué prometió exactamente BlackRock a China a cambio. Dudamos que Xi Jinping abriera el mercado chino a una poderosa empresa estadounidense tras años de prohibiciones solo por sentirse generoso ese día. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos se cuestionaba lo mismo. No les agradaron ciertas respuestas halladas. BlackRock fue acusado de invertir significativamente en compañías chinas de bandera roja que Estados Unidos ha incluido en su lista negra. Estas incluyen empresas que desarrollan el ejército de China, habilitan el estado de vigilancia tecnototalitario de China y, lo más preocupante, ayudan a administrar campos de trabajo forzado en la región uigur. BlackRock también enfrenta acusaciones de contribuir a la deforestación del Amazonas, entre otras. Si los intereses financieros de BlackRock entran en conflicto con los intereses nacionales y civiles de los Estados Unidos, es dudoso que la empresa priorice el bienestar de sus vecinos sobre sus ganancias finales. Justo como... Número 7. Vanguard es otra de las empresas conocidas como las tres grandes. La tercera está por venir. Vanguard también es un fiduciario con una preocupante influencia.
Según expertos financieros, las tres grandes controlan más del 88% de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Hoy en día, las empresas tienen como principales accionistas a aquellos que poseen la mayoría de las acciones. Eso incluye algunas de las empresas estadounidenses más grandes como Apple, ExxonMobil, General Electric y Coca-Cola. Cuando las corporaciones justifican su avaricia diciendo que tienen un deber con los accionistas, no están hablando de ti sentado en casa con las 4 acciones de Apple que compraste hace 3 años. Están hablando de Vanguard, BlackRock y otros gigantes que realmente toman las decisiones. Entre las pocas empresas que mantienen la supervisión y propiedad privada, se encuentran gigantes tecnológicos como Amazon y Meta. Quizás por eso escuchas mucho más sobre Jeff Bezos y Mark Zuckerberg que sobre los directores ejecutivos de, digamos, Coca-Cola, porque los tres grandes tienen mucho más que decir en lo que hace su junta ejecutiva. Y Vanguard es más directo sobre su intromisión en las decisiones corporativas de sus empresas hermanas. Mientras que BlackRock afirma que no posee las acciones en las que invierte, solo las gestiona para sus clientes. William McNabb, director ejecutivo de Vanguard, tenía una opinión distinta. En 2015, reconoció abiertamente la influencia de tener participaciones masivas en grandes empresas. En el pasado, algunos han asumido erróneamente que nuestro estilo de gestión sugiere una actitud pasiva sobre la gobernanza corporativa. Nada podría estar más equivocado. En términos simples, pueden y definitivamente interferirán en las decisiones y gobernanza corporativas cuando quieran. Porque no importa lo que BlackRock esté tratando de decir, los tres grandes sí pueden votar en las decisiones de la empresa de acuerdo con el tamaño de sus acciones. Votan a favor de la administración en lugar de los accionistas alrededor del 90% de las veces, según investigadores de la Universidad de Ámsterdam que analizaron los datos. ¿Cómo se volvió Vanguard una empresa tan poderosa? Todo empezó tras la crisis financiera de 2008, un shock que estremeció el sistema económico por completo. Cuando los mercados se desplomaron, eliminando los ahorros de toda la vida, las personas buscaron inversiones más seguras para evitar perder sus hogares y dinero duramente ganado nuevamente. Antes, la gente invertía en fondos gestionados activamente, donde los gerentes analizaban el mercado para intentar superar el rendimiento promedio del índice bursátil. El problema era que estos gerentes muy bien pagados, que manejaban millones de dólares, rara vez podían cumplir sus promesas. Aún así, se les cobraba entre 1 y 2% en tarifas anuales. Entonces el público, especialmente aquellos que creen que hablar de fondos mutuos es interesante en una cena, pensaron en ahorrar ese 1 o 2% e invertir en un fondo índice para obtener la misma cantidad de dinero, si no es que más. Y eso es exactamente lo que hicieron. Desde 2007 hasta 2016, se retiraron $1.200 mil millones de fondos gestionados activamente y se depositaron $1.400 mil millones en fondos índice. ¿Quién administraba la mayoría de esos fondos índice? Eso sería BlackRock, Vanguard y... Número 6. Ahora que muchos inversores estadounidenses han invertido en las tres grandes empresas como State Street, han tomado el control de las principales compañías del país. ¿Qué significa eso para el presente y el futuro de la economía? Como era de esperar, nada bueno. Muchas grandes empresas se han fusionado a lo largo de los años. Industrias como la banca, los medios de comunicación y la aviación, que solían ser administradas por 50 o 60 empresas diferentes, a finales del siglo XX, ahora podrían ser administradas por 4 o 5 empresas. Esto genera un ambiente poco propicio para la competencia, ya que no la permite realmente. ¿Y qué tienen en común las megacompañías que permanecen en la cima después de que todos los demás se han fusionado con ellas o han sido sacados del negocio? Principalmente controladas por los tres grandes. ¿Alguna vez has notado que tu banco implementa reglas que parecen injustas, con tarifas de sobregiro y tarjetas de crédito que rozan la extorsión, y luego intentas cambiar de banco y te das cuenta de que las ofertas allí no son mejores? State Street y sus dos empresas hermanas tienen participaciones controladoras en JP Morgan Chase, Wells Fargo, Bank of America y Citigroup, así que buena suerte encontrando un mejor servicio al cliente pronto. ¿Intentaste reservar un vuelo en una buena aerolínea estadounidense solo para descubrir que no existe tal cosa? ¿Adivina qué? Big Three tiene participación en Delta, United y American Airlines. Los directores ejecutivos de estas compañías responden a Big Three. Si reducen precios o eliminan tarifas excesivas, implica menos ganancias para sus tres grandes accionistas. Y cuando los tres grandes intentan estafar a los clientes, ¿por qué las empresas que controlan serían diferentes? En 2021, los Estados Unidos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, reveló que State Street estafó a sus clientes cientos de millones de dólares durante décadas de forma descarada. Agregaron recargos ocultos a los cargos rutinarios por gastos de bolsillo, según el fiscal de los Estados Unidos, Nathaniel R. Mandel,
La buena noticia es que después de 17 años de cobrar a sus propios clientes más de lo que deberían para embolsarse la diferencia, State Street se vio obligado a pagar una multa de $100.015.000. La mala noticia es que a partir de 2024, State Street tiene $4.7 billones en activos bajo gestión, y las corporaciones en fusión que los controlan también están intentando dominar el mundo por su cuenta. Empresas como... Número 5. Comcast, la compañía de medios. Walt Disney podría ser la compañía de entretenimiento más reconocible en el mundo, pero Comcast es en realidad la más grande y posiblemente la más importante. Y eso es porque Comcast no es solo un gigante en canales de televisión, servicios de medios y producción de películas, también posee parques temáticos y una red de empresas de telecomunicaciones en todo el mundo. Su propiedad más conocida es NBC Universal. Esto implica que Comcast, además de Universal Studios, posee NBCMS, NBC, USA, Sci-Fi, Bravo y Peacock, aunque recientemente han separado algunos de sus canales de cable en una empresa distinta. Comcast también es dueño de DreamWorks Animation Studios, los cerebros detrás de Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar y Cómo entrenar a tu dragón. De hecho, Comcast ha adquirido tantas propiedades que ha trascendido más allá del entretenimiento y los medios y ha entrado en otros ámbitos, principalmente la tecnología que te permite obtener tu entretenimiento y medios. Una de sus marcas más grandes es Xfinity, que proporciona servicios de cable, internet y líneas fijas para el 10% que aún las utilizan. Si estás listo para abandonar tu línea fija y las 10 llamadas extra de telemarketers y estafadores que vienen con ella, puedes usar la otra marca de Comcast para hablar en un teléfono celular en su lugar, AT&T. El problema es que en muchos casos Comcast, al igual que su rival Charter, opera como un monopolio. Un informe del 2020 que analiza los datos de la Comisión Federal de Comunicaciones encontró que Comcast y Charter mantienen un monopolio absoluto sobre el servicio de Internet para al menos 47 millones de personas. Otros 33 millones carecen de una competencia real. Solo tienen como alternativa una línea de suscriptor digital más lento y menos confiable. Esto ha llevado a numerosas quejas en línea sobre los precios en línea de Xfinity y Comcast y su servicio. Pero, ¿por qué una gigantesca compañía de medios incluso intentaría mejorar si sabe que no hay otra opción real para sus clientes? Pero el alcance de Comcast se extiende más allá de los Estados Unidos. Su otra gran propiedad mediática es Sky, el mayor proveedor de televisión de pago en Europa. Por eso Comcast está tan adelante de otras empresas de medios en ganancias. Obtuvo $45.62 mil millones en ganancias en 2023, con un ingreso total de $121.57 mil millones. 4. Walmart. Tal vez te sorprenda, ya que tu último encuentro con Walmart fue comprar una camisa después de manchar la bonita que llevabas camino a una fiesta. ¿Crees que estás controlando el mundo? Eso es un poco excesivo. Aunque nunca hayas visitado un Walmart o vivas en un país sin uno, es probable que sus prácticas comerciales hayan influido en tu vida de maneras que no percibes. Walmart es el mayor empleador mundial, con 2.1 millones de empleados, aproximadamente 1.6 millones de ellos en los Estados Unidos. Pero también impacta significativamente a las personas que emplea indirectamente, como fabricantes, trabajadores de fábricas y negocios locales. Walmart es tan masivo que no solo hace pedidos, sino que le dice a las fábricas qué producir, cómo hacerlo y cuánto. Y las fábricas desesperadas por un contrato con un cliente tan grande como Walmart son rápidas en aceptar y pronto descubren que acaban de firmar su propia sentencia de muerte. Eso es lo que le sucedió a grandes fabricantes estadounidenses como Master Lock, que fabricaba candados, y al fabricante de bicicletas Huffy. En los años 1980, Walmart hizo un pedido masivo a Huffy, 900,000 bicicletas de gama baja, que era el doble de lo que Huffy podía fabricar. Ansioso por trabajar con Walmart, Huffy entregó sus planes a sus competidores para que todos trabajaran horas extras para satisfacer la demanda, y milagrosamente lo hicieron. Pero Walmart nunca estuvo satisfecho. Exigían más productos a menor precio en menos tiempo. Para mantenerse al día, Huffy pasó de una fábrica sindicalizada a una no sindicalizada. Luego subcontrató a China antes de declararse en quiebra en 2004. La empresa ahora opera totalmente desde China, como tantas otras empresas manufactureras estadounidenses que Walmart ha destruido. El enfoque implacable de Walmart en ofrecer los precios más bajos mientras sigue siendo una de las empresas más rentables del mundo tiene un costo. Esto frecuentemente lleva a tomar atajos en fábricas globales y a veces a violaciones graves de los derechos laborales. También ha jugado un papel enorme en la depresión de las comunidades estadounidenses. Según economistas de la Universidad de California, Irvine, cuando Walmart se instala en una ciudad, tiene efectos devastadores.
El empleo local disminuye, las pequeñas empresas desaparecen, los salarios disminuyen y la pobreza aumenta. Walmart saca del negocio a las pequeñas tiendas de propiedad local y familiar que compiten con ella. Puede permitirse reducir los precios y vender una gran variedad de productos, mientras también subpaga a sus empleados. Los empleados de Walmart ganan un 15% menos en promedio que los de otros grandes minoristas. Además, se opone fuertemente a los sindicatos donde quiera que opera, lo que reduce aún más los salarios. En pequeñas comunidades, las personas locales carecen de opciones para comprar, trabajar o iniciar negocios que compitan con Walmart, y los empleados de Walmart apenas sobreviven con sus salarios. Aunque Walmart puede no haber sido el único responsable de la caída de los salarios en Estados Unidos, la desindustrialización y las pésimas condiciones en las fábricas extranjeras hizo todo lo posible por fomentar y hacer cumplir esta nueva realidad. Johnson & Johnson. Es difícil pensar en Johnson & Johnson, la compañía mejor asociada con el champú sin lágrimas y los conmovedores comerciales de bebés, como algún tipo de compañía todopoderosa que domina el mundo. Pero J&J produce muchos productos además del champú para bebés, el más importante de los cuales puede ser los productos farmacéuticos. No solo una compañía farmacéutica. Johnson & Johnson es la compañía farmacéutica. Son la compañía farmacéutica más grande del mundo por valor, valiendo 85.2 mil millones en 2023. Te sorprendería cuántas marcas médicas, farmacéuticas y biotecnológicas están bajo el paraguas de la compañía. Estas marcas incluyen Benadryl, Motrin, Sudafed, Tylenol y otros medicamentos conocidos de venta libre. Si tienes un resfriado, alergia o dolor de cabeza, probablemente tengas que darle tu dinero a Johnson & Johnson. Pero eso no es todo. ¿Usas lentes de contacto? Sí, AcuView es parte de Johnson & Johnson, al igual que Vicini. ¿Estás perdiendo tu cabello? Consigue algo de Rogaine de... Sí, lo adivinaste, Johnson & Johnson. Neosporin te tiene cubierto. ¿Intolerante a la lactosa? El lactato es la solución. ¿Necesitas un aliento fresco a menta? Diola Listerine. Todo esto te lo trae uno de los gigantes farmacéuticos más grandes del mundo. También poseen marcas de cuidado de la piel como Neutrogena. ¿Te golpeaste el codo con la silla por la sorpresa y te hiciste una raspadura? Ponte una curita. ¿Qué es? Sí, una vez más un producto de Johnson & Johnson. Band-Aid es una marca, no un nombre genérico para un producto que ayuda a curar cortes y eliminar vello del brazo. Aunque J&J posee muchas marcas, no implica necesariamente que estén haciendo algo turbio. El problema es que más de la mitad del dinero de Johnson & Johnson proviene de productos farmacéuticos en lugar de cosméticos y productos para el hogar. Pero a diferencia de productos como curitas o champú para bebés, sus fármacos no llevan la marca de su empresa. Nos sorprende que no supieras que tu solución para lentes de contacto y tu Tylenol provienen de la misma empresa. Es una preocupante falta de transparencia sin razón aparente. Siendo una gran corporación, Johnson & Johnson ha enfrentado demandas y acusaciones a lo largo de los años. Quizás el más devastador llegó recientemente cuando un jurado ordenó a la empresa pagar miles de millones de dólares a 22 mujeres que habían desarrollado cáncer de ovario como resultado del uso de su talco en polvo. Se reveló que Johnson & Johnson sabía que su talco en polvo a veces estaba contaminado con asbesto e intentaron ocultarlo. Un jurado, encontrando este comportamiento más que sospechoso, ordenó a la empresa pagar a sus víctimas. Número 2. Cargill, podrías estar preguntándote qué es en este momento. Y te sorprenderá saber que es la empresa privada más grande de los Estados Unidos. En 2024 se estima que generó 160 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué es? Cargill, un gigante alimentario, fabrica muchos ingredientes que terminan en tu cena. Harina, carne de res, sal, maíz, cerdo, aceite, etc. El sitio web de la empresa afirma que su propósito es nutrir al mundo de forma segura, responsable y sostenible. Aunque suena positivo, parece haber algún problema con ello. El problema es que en sus 155 años de operación, Cargill ha fallado frecuentemente en cumplir esa promesa y en realidad ha hecho todo lo posible para causar mucho daño al mundo en su lugar. Y esos son solo los casos conocidos. Porque Cargill es una empresa privada con el 88% de la corporación propiedad de la familia Cargill. No tiene obligación, y probablemente no tiene incentivo, para compartir mucha información sobre sus operaciones con el público. Eric Milstone, profesor de la Universidad de Sussex, afirma que solo 4 empresas comerciales internacionales controlan una gran proporción de las principales materias primas agrícolas del mundo. Cargill es una de ellas.
También alega, como muchos otros expertos, que Cargill ayudó a impulsar el mundo agrícola hacia un puñado de materias primas baratas como el trigo, el maíz y la soja que se podían producir en grandes parcelas de tierra a volúmenes muy altos. Este cambio en la industria presionó a muchas granjas familiares y convirtió a la agricultura en un sector dominado por los agronegocios. Pero eso no es todo. Cargill ha tenido un impacto devastador tanto en el medio ambiente como en las vidas humanas a nivel global. Desde el año 2000 solo, la empresa ha sido responsable de varios brotes de alimentos contaminados, incluyendo listeria y salmonela. Solo en el año 2004, vertieron 60 millones de galones de residuos tóxicos en los arroyos de Florida, seguidos por 65 millones de galones de ácido en la bahía de Tampa. En 2005, el Foro Internacional de Derechos Laborales demandó a Cargill. Descubrieron que los niños malienses estaban siendo traficados a Côte d'Ivoire para trabajar largos días sin paga y con frecuentes golpizas para producir granos de cacao para Cargill. Este tipo de trabajo es como esclavitud. También se les acusa de usar trabajo infantil en Papua Nueva Guinea para producir aceite de palma. En 2018, un tribunal dictaminó que ex esclavos de Costa de Marfil podrían demandar a Cargill. Los niños que habían trabajado en la granja de cacao dijeron que representantes de Cargill habían visitado las granjas y sabían que había niños trabajando allí. El representante de California, Henry Waxman, los llamó la peor empresa del mundo. Pero tenemos otra empresa de la que necesitamos hablar, una también nombrada en la demanda por trabajo infantil forzado presentada contra Cargill. ¿Qué te viene a la mente al pensar en Nestlé? ¿Chocolates? Aunque eso es parte del negocio del gigante de la alimentación Nestlé, la empresa puede estar controlando mucho más de lo que piensas, principalmente nuestra agua. A medida que nos acercamos a una época de mayor inestabilidad climática y escasez de agua a nivel mundial, la disponibilidad de este recurso se ha convertido en un tema crucial. Muchos expertos creen que así como las guerras pasadas se libraron por petróleo, las guerras futuras se librarán por agua, que parece ser un recurso mucho más esencial para sobrevivir. Recuerda, tu cuerpo solo resiste 3 días sin agua, mientras que podrías sobrevivir al menos una semana sin tu coche. Pero Nestlé decidió que quizás deberían quedarse con toda esta agua. La compañía ha recibido críticas por tomar agua de fuentes públicas, embotellarla y luego venderla a los clientes a un precio increíblemente elevado. En 2017, Nestlé bombeó más de 130 millones de galones de agua solo en el noroeste de Michigan. Esta agua fue extraída de pozos en el área que deberían haber estado disponibles para uso público. Nestlé pagó una tarifa de $200 por bombear agua de esos pozos. Para ser claro, esa tarifa no era por pozo, era la tarifa anual por bombear sin límite. El problema es más que solo la explotación de una fuente pública de agua. Cuando Nestlé bombea agua subterránea y de arroyos naturales, a menudo termina agotando esa fuente hídrica. Así que no solo está tomando agua pública y vendiéndola de nuevo al público a un precio increíblemente alto. A menudo está eliminando completamente esa fuente de agua para las personas que la usan y la necesitan. Y mientras tanto, está generando más de 3.500 millones en ventas globales de agua embotellada. Nestlé generó $111.000 millones en ingresos anuales en 2023, convirtiéndola en la mayor fabricante de alimentos del mundo. Además de intentar controlar y agotar nuestro menguante suministro de agua, Nestlé ha cometido graves violaciones a los derechos humanos. Nestlé también fue nombrada en la demanda contra Cargill, ya que los ex esclavos infantiles afirman que sus representantes visitaron las granjas de cacao y sabían que los niños eran forzados a trabajar allí. Luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazara la demanda en 2021 por cuestiones técnicas, Nestlé prometió mejorar. Pero el gigante de la alimentación ha roto tales promesas antes, como señaló el Washington Post, ya que prometieron poner fin al uso de trabajo infantil en su cadena de suministro en 2001. Y, bueno, eso realmente no ha sucedido. ¿Sabías sobre las empresas que controlan secretamente todo el mundo? ¿Qué te sorprendió más? Déjanos saber abajo en los comentarios. Ahora, explora las empresas más antiguas del mundo o mira este video.